Segunda parte. Cuando entré por primera vez en el cielo, pensé que todo el mundo venía a lo mismo que yo. Yo en el cielo de todo había porterías de fútbol, a lo lejos, y mujeres torpes practicando lanzamientos de peso. Y Galilea, que todos los edificios eran como los institutos del nordeste, residencial construido en los años 70, edificios grandes y chaparros, esparcidos de terrenos arenosos, precisamente jardinosos, por lo saliente y espacios abiertos por darle un aire moderno. Lo que más me gustaba era que los edificios eran de color turquesa y que naranja como la institución de Fairfax. A veces en la tierra había perdido mi padre, que me llevaba en coche hasta Fairfax, para imaginarme a sí misma allí. Después del séptimo y octavo y nuevo curso del instituto habría significado comenzar de nuevo. Cuando llegaría de Fairfax insistiría que me llamaran Susame. Llevaría el pelo ondulado recogido en un moño, tendría un cuerpo que llevaría de locos a los chicos y que las chicas envidiarían, pero como si eso no fuera suficiente, sería tan encantadora que sentiría demasiado culpables para suficiente, sería tan encantadora que se sentiría demasiado culpables para fuera suficiente, sería encantadora que se sintieran demasiado culpables para no adorarme. Me gustaría imaginar que había alcanzado una especie de estatus regio, protegería a los chicos inadaptados en la cafetería. Cuando alguien actualmente Climbie Soude por andar con una niña asistiría a una negativa veloz, patada en partes menos protegida de atonarme. Cuando los chicos me formaron por tener los pechos grandes, los soltaría en un discurso porque no venían gracias a los chistes. Las tetas tenían que olvidar que cuando un Paine había pasado por mi lado, yo también había escrito en los márgenes de mi cuaderno listas estimulantes, oh one Johnny Yellow. Al final de mis ensoñaciones me recostaba en un asiento trasero del coche, mientras mi padre conducía. Nadie me podía reprocharme nada. Empezaría el instituto en cuestión de días, no de años. Inexplicablemente, en un penúltimo año, ganaría un Oscar a la mejor actriz. Eso era mi sueño de la tierra. Llevaba un día cuando me di cuenta de que tantos lanzadores en el jabalí del peso y los chicos que gustaban al baloncesto en la pista agradienta, todo en su propia versión de su cielo, coincidían con el mío. No era exactamente una copia, pero eran muchas cosas iguales en ello. Conocí a Holly, se convirtió en mi compañera de habitación. El tercer día la encontré sentada en los columpios. No me pregunté por qué había columpios en el instituto. Eso venía en el cielo. Y no era asiento plano, sino envolverte de hecho numérico negro durante que hacía, que podías llegar cuantos botes antes de cumplir. Estaba sentada leyendo un libro escrito, estrechando alfabéticamente, arroz frito, cerdo que me había traído la casa de Hotchkiss, un local cuyo nombre entusiasmo tanto de Buckley, que chilló en pleno pulmón, Hot Fat. Ahora que se vitamina me doy cuenta de que Germán Jade, el dueño del Hot Fat, no era vitamina, era un Germán Jade, no era verdadero nombre, sino el que adoptó cuando vino de Estados Unidos desde China. Holly me enseñó todo eso. Hola, dije, me llamo Susie. Más adelante ella me explicaría que había sacado su nombre de una película, Desayuno con Diamantes, pero ese día le salió de corrido. Y Holly dijo, yo no había querido tener ni más leve acento en el cielo. No tenía ninguno. Me quedé mirando su pelo negro, una brillante como las promesas de la revista. Cuando lleva el tiempo llevas aquí, pregunté. 3 días, igual que yo. Me senté en el columpio que había saludado y le grité al cuerpo hasta que las cadenas quedaron arroscadas. Luego me solté y di vueltas hasta que se detuve. ¿Te gusta esto?, pregunté. No, a mí tampoco. A mí empezó.
A nuestros cielos habíamos plasmado nuestros sueños más sencillos, así que habíamos profesores en el instituto y nunca teníamos que ir, excepto para las clases de arte de mi caso grupo, hijas. En el caso de Holly, los chicos no son pellizcaban en el culo, sino decían, olíamos los libros del texto, eran se venden, Jalmón y Bodek. Y nuestros cielos aplicarían de media, desagradaban en nuestra amistad, coincidíamos en muchas de las cosas que queríamos. Frandy, la consejera que había asignado al entrar, se convirtió en nuestra guía. Tenía suficientes años para entrar. Mi madre en unos 45 años, Holly a mí no me llevaba en tiempo de reducir, que no era algo que habíamos requerido a nuestras madres. En su cielo, Frandy ayudaba y se veía recompensada con resultados. Gratitud. En la tierra que había sido asistente social de los desposeídos y sin hogar. Había trabajado para iglesias llamadas Saint Marie. Se servía comida solo a las mujeres y niños, y allí hacía todo de eso, atender el teléfono, hasta matar cucharas con manotazos, estilo de karate. Un hombre que buscaba a su mujer le había pegado un tiro en la cara. Frandy no se acercó a Holly. A mí el quinto día no me ofreció Col Aide de Lim en vasos desechables y bebimos. Esto aquí para ayudarnos, dijo. Yo la miré a sus pequeños ojos azules rodeados de arrugas de la risa y le dije la verdad. Estamos aburridas. Holly estaba ocupada a sacar la lengua lo suficiente para comprobar si lo había vuelto verde. ¿Qué queréis? Preguntó Frandy. No lo sé, respondió. Solo tenéis que desearlo. De salir lo bastante, ¿comprendéis por qué lo hacéis? ¿Lo sabéis? De verde entonces sucederá. Parecía muy sencillo y era así fue como Holly y yo conseguimos nuestro dúplex. Yo odiaba nuestra casa de las plantas de la tierra, odiaba los muebles de mis padres que mostraban casa, miran a otra casa y otra, un eco de uniformados que había en la colina. Nuestro dúplex ha cambiado, daba mucho a lo lejos, lo suficiente entre cerca para saber cómo estábamos, pero tampoco demasiado cerca. Veíamos las luces de otras cosas, como el tiempo. Empecé a desear las cosas que más extrañaba. Deseaba saber lo que había sabido en la tierra. Quería que me dejaran hacer mayor. La gente cree viviendo, dije Frandy. Yo quiero vivir. Estar descartando, contestó ella. ¿Podemos verlo menos vivos? Preguntó Holly. Ya lo hacéis, respondió ella. Creo que se refiere a sus vidas enteras, dijo el principio. Bien para cómo lo hacemos, saber secretos. Así podríamos simular. Eso experimentas. Claro, Frandy, gracias, central. Inteligencia, dije. Nuestros cielos empezaron a aplicarse. Yo seguía cantando en el instituto todas las arquitecturas de Frandy, pero ahora salían de camiones de él, seguidos de los sensores, dijo Frandy, y lo encontráis lo que necesitabas y fue Holly y yo pusíamos el camino en nuestro cielo. Había una tienda de helados, donde si pedías determinadas sobres, nunca decía, no es la época, había un periodo donde a menudo aparecían fotos nuestras que nos hacían parecer importantes hacia en el hombre de verdad y mujer guapa, porque Holly y yo teníamos de vocación por las revistas de moda. A veces Holly y yo parecíamos prestar mucha atención y otras desaparecían mientras yo las buscaba. Era cuando yo había parte del cielo que no compartíamos, yo le echaba de menos. Entonces era una manera extraña de escuchar de menos, porque a esas alturas conocí el significado de siempre. Ya no podía conseguir más. Deseaba que el señor Harvey estuviera muerto y yo viva. Al cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observabas con atención lo deseabas, podías cambiar la vida de los seres que querías en la tierra. Fue mi padre el que respondió en la llamada telefónica. El 9 de diciembre era un comienzo de fin. Yo a la policía. Mi grupo sanguíneo tuvo que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía rasgos distintivos que me identificaría. Empezó a describirme minuciosamente. Mi cara se perdió en aquella detective Fennerman. Lo dejó continuar ya que la siguiente noticia que era comunicarla era demasiado horrible para interrumpirlo. Pero luego se lo dijo, señor Salmon, solo hemos encontrado una parte del cuerpo.
Mi padre estaba de pie en la cocina y recorrió un desagradable escalofrío. ¿Cómo iba a decírselo a Abigail? ¿Entonces no está seguro de que sí estaba muerta?, preguntó. No hay nada seguro, respondió Lenferman. Esa fue la frase que mi padre repitió a mi madre. No hay nada seguro. Durante 3 noches no habían sabido cómo tocar a mi madre. O querer decir, nunca había sentido desesperados a mi mismo tiempo. Por lo general uno necesitaba al otro, nunca se había necesitado a la vez, por lo tanto había una manera tocándose de tomar prestada fuerza de mal fuerte, y nunca había comprometido como entonces el significado de palabra horror. No hay nada seguro, repitió mi madre, aferrándose a ello. Él había esperado que hiciera mi madre, a la única que sabía el significado del colgante de mi pulsera, de dónde lo habían sacado, porque me gustaba. Hizo una lista meticulosa de cuándo la había llevado y cómo había ido vestida. Sin encontrar a esa pista en kilómetros de distancias aisladas del lado de la carretera, podría conducir hasta allá, y un policía que la relacionara con mi muerte. Me había debatido mentalmente entre la alegría agridulce de ver a mi madre enumerándose todas las cosas que yo había llevado puestas y que me gustaba, su vana ilusión de que cosas tenían importancia, de que unos desconocidos encontraran una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella de rock. Acudiría a la policía. Después de llamar a Adele, mi padre le tendió una mano a mi madre. Los dos se sentaron en la cama, mirando fijamente al frente a mi madre como un zombie, aferrándose a la lista de objetos. Mi padre, con la sensación de estar metiéndose en un túnel oscuro. En algún momento se puso a llover. Me daba cuenta de que todos pensaban lo mismo, que no expresaba en voz alta, que yo era allí, fuera a alguna parte bajo la lluvia, que esperaba que estuviera un peligro, que me hubiera resguardado de lluvia en algún lugar y no pasara frío. Ninguno de los dos sabía quién se había dormido antes con los huesos adoloridos por agotamiento. Se durmieron, se despertaron al mismo tiempo, sintiéndose culpables. La lluvia había cambiado varias veces mediante la baja temperatura. Ahora es granizo, y en el ruido de pequeñas piedras de hielo contra el tejado despertó a la vez. No hablaron, se miraron a la túnel luz de lámpara que había encendido al otro lado de la habitación. Mi madre se echó a llorar, mi padre abrazó seco con las yemas de 2 dedos, las lágrimas que corrían por sus pulmones y los besos con delicadeza en los ojos. Yo desvié mi mirada mientras se abrazaban, la desplomé hacia el campo del trigo, para así ver algo de vista. La policía pudiera encontrar por la mañana. El granizo dobló los tallos, obligó a todos los animales aguarenses a poca profundidad. Estaba la madriguera de los conejos paga. Tanta gracia me había hecho los conejos que se me comían hortaliza y las flores del vecindario, y a veces, sin darme cuenta, llevaban veneno en su madriguera. Entonces, bajo la tierra, muy lejos de la mujer, al hombre que había rociado el huerto de cebotoxina llamado familia conejo, acurrucaba para morir. La mañana del día 10, mi padre vació la botella de whisky en el fregadero de la cocina. Leslie le preguntó por qué hacía eso. Tengo miedo de bebérmelo, dijo. ¿Quién ha llamado?, preguntó mi hermana. ¿Llamado? He oído decir que siempre dices de la sonrisa de Susie, de las estrellas que estallan. He dicho eso. Te has puesto un poco cursi. Era un poli, en verdad. Nada de mentiras, acordó Leslie. Han encontrado una parte de un cuerpo. ¿Podría ser Susie? Fue un fuerte golpe en el estómago. ¿Qué? No hay nada seguro, tantoneó mi padre. Lindsay se sentó en la mesa de la cocina. Voy a vomitar, dijo. Cariño, papá, quiero que me digas. Es parte del cuerpo y luego tendré que vomitar. Mi padre bajó una recipiente metálico, lo llevó a casa, mesa cerca de Leslie, y antes de sentarse a su lado, está bien, dijo ella, dímelo. Un codo lo he encontrado, pero de los Gilbert. Mi padre lo cogió la mano y entonces ella vomitó como había prometido, hacer brillante reciente planteado. Más tarde
Esa mañana en el cielo se despejó y muy lejos de mi casa la policía acordonó el campo de trigo. Comprendió su búsqueda, la lluvia, aguanieve, nieve y granizo, derretirse y mezclarse. Había debajo del suelo empapado. Aún así había una zona donde habían removido reciente la tierra, empezaron a cavar por ahí. Por algunas partes, según se averiguó más tarde, en el laboratorio había una fuerte concentración de mi sangre mezclada en la tierra, pero en esos momentos la policía sentía una vez más frustrada cavando en el suelo frío, húmedo en la búsqueda de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol se había detenido unos cuantos vecinos a una distancia respetuosa. El cordón de la policía intrigando por los hombres, cómo pesaban las parcas azules que manejaba palas o rastrillos como si tratara de herramientas mecánicas. Mi padre se había quedado en la casa. Leslie no sabía de su habitación. Buckley estaba en casa de su amigo Dante, donde pasó mucho tiempo en esos días. Le habían dicho que había quedado más días en la casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decirlo. Observé y espero que a ver qué venían. Y de pronto, a media tarde, policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó: «Aquí», exclamó. Los demás agentes echaron a correr y lo rodearon. Todos los vecinos habían ido a casa menos la señora Seth. Después de conferenciar todo lo demás, la gente alrededor de aquel lo había hecho. Descubrimiento, detective Berman desechó oscuro corro y se acercó a ella. Señora Seth, preguntó por encima del cordón por lo que se paraba. ¿Sí tiene usted una hija en el colegio? Sí, ¿sería tan amable de acompañarme? Una joven agente condujo a la señora Seth por debajo del cordón del policía y a través del campo del trigo revuelto lleno de baches. Se llevaban todos los hombres. Señora C, dijo la enferma, ¿resulta familiar esto? Levantó un ejemplar en una rústica de matar a un risueño. ¿Lee en este colegio? Sí, respondió ella, pareciendo pronunciar el monosílabo. La importancia preguntó, empezó a decir él. Novenoso curso, ella mirando a los ojos. La pizarra de Len Ferman, en curso de Susie. La terapeuta y confiaba en su habilidad para encajar las malas noticias en una de los detalles escabrosos de la vida de su paciente, pero sorprendió a sí mismo apoyándose en la joven agente. La había acompañado hasta allí. Me di cuenta que habría gastado haberse ido a la casa con los demás vecinos y a estar en ahora salón con su marido afuera del patio trasero con su hijo. ¿Quién da la clase? La señora DeWitt dijo. A los chicos les parece un regalo después de Otelo. Sí, me dijo ella, en los conocimientos sobre el colegio. De pronto era muy importante todo la gente escuchando a la señora DeWitt. Le gusta graduar la dificultad de las lecturas justo antes de Navidad. Hace un gran esfuerzo. Después de repartir Harper Lee como premio. Si Susie llevaba a matar a un risueño, yo debía haber entrado en su trabajo sobre Otelo. Toda esa información se verificó. La policía hizo llamadas. Yo observaba cómo se aplicaba el círculo. La señorita DeWitt tenía mi trabajo. En tiempo se lo enviaba por correo a mis padres sin corregir. Él pensaba que tal vez le gustaría guardarlo. Había escrito una nota y mi sentido pésame. Leslie se quedó en pleno. ¿Por qué? Mi madre no sabía ni esfuerzas de leerlo. Se quedó con porque mi madre se vio con los para no leer. El condenado de abstracción, un hombre solo, no había titulado. Leslie había sugerido el condenado al ostracismo. Yo había añadido la segunda parte. Mi hermana le había hecho 3 agujeros y había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano en un cuaderno vacío. Dejó en su armario debajo de su maleta de Barbie y la caja donde guardaba sus muñecos Am, Hedy y Ray Hate, perfecto estado que yo tanto le había
envidiado. El detective fue al teléfono de mis padres. Había encontrado un libro de texto que podría haberme dado su último día. Podría ser cualquier, dijo mi padre a mi madre. Al comienzo, otro agitaba noche en vela, y podría haberse caído por el camino. Aumentaba Aumentaba las pruebas, pero ellos se resistían en crecer. El 12 de diciembre la policía encontró mis apuntes de la clase del señor Bott. Los animales habían llevado libretas donde estuvo inicialmente la tierra coincidía con las muestras de los alrededores. Había encontrado un papel cuadriculado con las teorías garabatas que yo no había entendido, que aún había copiado. Obviamente, cuando un gato había derribado un nido de cuervo extremadamente con las hojas y las ramitas, los trozos de papel, la policía separó papel cuadritos junto un fragmento en otra clase de papel más fino, quebracido, que no tenía rayas. La niña que veía en la clase del árbol reconoció la parte de la letra. No era la mía, sino la que chico colado para mi Ray. El papel de arroz, especialmente de su madre, que había escrito para una nota de amor. Yo nunca llegué a leer, me la había metido en el cuaderno el miércoles mientras estábamos en laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegara a los agentes tuvieron que juntar los trozos de mi libreto de biología y los de la nota amorosa de Ray Shin. Ray no se encuentra bien, dijo su madre. Encuentra un detective, llamó a casa y quiso hablar con él, pero a través de ella averiguaron lo que quería saber. Ray asistió a media que ella repetía la pregunta de la policía, si le había escrito una nota de amor a Susie Salmon, si la había metido en el cuaderno Susie. Después el señor Bott le había pedido a ella recogiera los ejercicios. Se había llamado a mí mismo el moro. Ray Shin pasó para el primer sospechoso. Ese chico tan encantador, le dijo a mi madre a mi padre. Ray Shin simpático, dijo mi hermana con voz montona. Durante escena de esa noche observé a mi familia, supe que no había sido Ray Shin. La policía interrumpió en casa íntimo cosas estimulaba la piel oscura de Ray, que ellos eran insomnio, culpabilidad, así como la rabia que provocaba sus modales, y su hermosa pero derribaron exóticamente inalcanzable madre. Pero ahí tenía una cortada, podía llamar un buen número de países que testificaran a su favor. Su padre, que enseñaba la historia postcolonial, le había pedido a su hijo que había en la experiencia de adolescentes en una conferencia que había organizado a la interacción. El día que yo morí, al principio, el hecho que Ray faltara aquel día del colegio se había considerado una prueba de su culpabilidad. Pero en cuanto la policía recibió una lista de los 45 asientos que había visto hablar ahí en la conferencia, son los residentes de las afueras de experiencias americanas, se vieron obligados a reconocer la inocencia. Se quedaron en la puerta de la casa de los Sinclair. Recomió ramitas de los celtos. Habría sido tan fácil, tan rápido, mágico, que las respuestas se buscaban. Hubieran caído literalmente desde el cielo. Un árbol para rumores. Los pocos progresos social que Ray había hecho en el colegio invirtieron, empezó en una casa inmediatamente después de todas las clases. Todo eso hacía enloquecer. Observé capaz de llevar a la policía hasta la Casa Verde, aproximadamente de los mismos padres, donde el señor Harvey tallaba flores para la casa de muñecas góticas. Se estaba construyendo. Él seguía las noticias, leía los periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo dentro que él había destruido, y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando que Holiday, nuestro perro, le echaba de menos, como me había permitido echar de menos a mi madre, a mi padre, ni a mis hermanos. Esa forma de echar de menos habría equilibrado aceptar que mucho iba a volver esta
con ellos. Tal vez suene estúpido, pero yo no creía en la resistencia de creerlo. Goldie dormía con Leslie por las noches y se quedaban al lado de mi padre. Cada vez que lo abrían la puerta en un nuevo desconocido, se apuntaba alegremente, clandestinoso, asaltó a la nevera que hacía mi madre y de baba en la tira de cola y de las orejas dentro de la casa, puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre llamas a la puerta que advertía que mi familia que se incivilizara, aunque más antes de abrir su casa desconocido, los vecinos amables pero torpes, los periodísticos ineptos pero crueles, llegó al cabo, abriéndose a los ojos de mi padre. En Fran Herman, qué tan amable había sido en el acompañado, gente uniformada, entraron a las alturas, los bastantes familiarizaron para que saber mi madre prefería que entraría, los tuvieron que decir en la sala. Estar para no oírla, mis hermanos. Hemos encontrado un objeto personal que creemos que pertenece a Susie, dijo Len. Se mostró cautelento. Yo lo veía medir sus palabras. Aseguraba de hablar con presión para evitar mis padres. Primer pensamiento que lo contrario habría acudido a su mente, que la policía había encontrado su cadáver y que yo estaba con toda la seguridad de muerta. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para ir otro detalle insignificante. Aquel demás daba la importancia. Ella era una tapía. Las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podría sobrevivir en un solo brazo y mucha sangre era mucha sangre. Un cuerpo lo había, dijo Jack. Ella lo creía, no. No hay nada seguro, pero cuando estuvieron en alto en la bolsa de pruebas, con mi gorro dentro, su interior rompió la finalidad de pared de cristal que había protegido su corazón y de manera la había analizado creer que se hizo. La barba, dijo Leslie, que había entrado en la sala de estar, que la cocina alguien había visto hacerlo parte de mi madre. Se hizo un ruidito y cogió la mano y ruido chillido metálico, una máquina humana que se convertía, emitía los últimos sonidos antes que entrara todo el motor. Hemos analizado las fibras dijo León, parece que quiera una acoso. Susie lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo?, preguntó mi padre importante. Le estaban diciendo algo que era incapaz de comprender para hacerla callar. ¿Qué? Estás impregnando de saliva de Susie, aclaró el agente uniformado que hasta entonces había guardado el silencio. La amordazó con él mi madre, lo cogió en las manos del enfene y los cascabeles que había conseguido junto a la borla sonaron cuando ella cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que me habían hecho. Vi como Lely y se regía junto a la puerta. Reconocía a nuestros padres. No reconocía nada. Mi madre acompañaba a la puerta, sentenciando. Len Fan, oficina uniformada. Señor Salmon, dijo Len Fennerman, con la cantidad de sangre que hemos encontrado de violencia, que me temo esto implica, así como otras pruebas, sustancias sobre lo que hemos hablado, debe partir de hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Leslie oyó sin querer lo que había sabido desde hace 5 días, cuando mi padre había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. En delante empezaron a tratar de este caso como una investigación de un asesinato. Leslie oyó sin creer lo que había sido desde hace 5 días, cuando mi padre había hablado de mi codo. Mi madre echó a llorar delante. Empezaron a tratar esto, a investigar un asesinato, añadió Ferman. Pero no hay nada de cadáver, probó mi carácter, pedir a mi padre. Todas las pruebas apuntaban que su hija está muerta. Lo siento mucho, al agente uniformado. Había fijado la mirada derecha de los ojos suplientes. Me pregunté si era algo que había enseñado a hacer en el colegio, pero sostuvo la mirada. Mi padre, pasaré para ver cómo están. Cuando mi padre volvió a estar en la casa, estaba demasiado despecho para tener una mano a mi madre sentada en la alfombra o en la forma adurencia.
de mi hermana cerca de ella, no podía permitir que vieran este estado. Subió a la escalera pensando que tomando la forma del estudio del asesino. Allí estaba última vez, había visto oculto el rostro que defensa de cuello de perro. Mi madre se permitió llorar. Esta tarde los tres se deslizaron por la calle en el silencio, como el ruido de paso pudiera confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para traer a Brooke, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado algo dentro de la casa, que era idéntica a la que tenía a casa de lado. Se convirtió en cómplice de un niño y le dijo que irían a comprarse un helado y echaría a perder su apetito. A las 4 de la tarde mi padre se encontraron en la misma habitación del mismo de abajo. Había entrado en puertas de distante. Mi madre miró a mi padre. Mamá, dijo, y él asintió. El acto seguido llamada a la única abuela, Vida, la madre de mi madre, la abuela de Lini. Me preguntaba que dejara a mi hermana sola, que estaba cometiera alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación en el viejo sofá que le había cedido mi padre, concentrada en endurecerse, respiraba hondo y contén la respiración. Trata de quedarte quieta, duerme. Periodos cada vez más largos, hazte pequeña como una piedra. Dobla bordes de una persona de manera que media te vea. Mi madre dijo, aquella policía, colegios, no. Mi madre, preocupaba que mi hermana estaba en la tierra, imprudente, estaba sentada en su habitación. Mi madre me dijo, podrías escoger en volver al colegio antes de Navidad, quedarse en casa. Solo faltaba una semana, pero Leslie adoptó por ir el lunes a clases. Todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente cuando se dirigió a la puerta delantera. El director quería verla, quería que la señorita de Witt. En voz baja, mi hermana me miró. La señorita West habló esta preferencia del arte de hablar de personas mirándolas como si fueran transparentes. Fue el primer inicio que tuve que tendría que estar la señorita de Witt. También enseñaba lengua y literatura inglesa, pero sobre todo estaba casada con el señor de Witt, pero era entrenador de fútbol y que había animado a Leslie a probar suerte en el equipo. A mi hermana le caía bien los de Witt, por eso esa mañana empezó a mirar a los ojos a la gente contra que podía luchar mientras recorría hoyo y cuchones, como encontrar partes que aseguraba que Danny Clark le había cuchicheado algo sobre Sylvie Levy Haney justo antes de que ella saliera del aula, y así alguien había debajo de caer algo de parte trasera, lo que hacía creía que era regado volver a tener ocasión de decirle algo de compañero sobre la hermana de la niñera muerta. Leslie recorrió los pasillos y pasó a la hielera de las taquillas, esquivando el tubo que anduviera cerca. Me habría gastado caminar a su lado, imitando al director del colegio y su forma de pensar de todos los de la salsa. Actos muestros del director compañero, más que un director, le rechilaba el oído al oír reír. Aunque tuve la suerte de encontrar los pasillos vacíos, cuando llegó a la oficina principal, se obligó a aguantar las miradas sociables secretarias, controlando, no importaba, se había preparado en su habitación, iba armada hasta los dientes contra cualquier avalacha. La composición de Leslie, dijo el director Caden, esta mañana me ha llamado a la policía, siento mucho la pérdida que ha sufrido. Ella lo miró a la cara, no era tanto una mirada como láser, era perdido exactamente. Un señor Caden que creía necesario tratar de forma directa los temas de crisis de los niños rodeó su criterio y condujo a Leslie a lo que los alumnos solían llamar sofá. Al final cambió el sofá por dos sillas. Cuando el impulso de la policía distrajo al del colegio y le dijeron no es apropiado tener que el sofá mejor silla, los sofás dan mensajes que se presentan equivocados. El señor Caden sentó en el sofá y mi hermana lo imitó. Quiero creer que acompañaba estuvieran en este momento la emoción de un poco sentarse. El mismo sofá, quiero volver a creer que yo le había arrebatado todo. Estamos ahí para ayudarte en todo lo que está en nuestras manos. Continuó el señor Caden hacia lo que había estado, respondió ella. ¿Te gustaría
¿De ello de qué?, preguntó Lady. Me está mostrando lo que mi padre llamaba erruñada, como cuando decía, Suisi, no me hables, estoy enfurruñado de la pérdida que ha sufrido, dijo él. Alargó una mano hacia la rodilla de mi hermana. Su mano fue como hierro de marca rojo vivo. No me había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y con un esfuerzo eructó hizo que se palmaba en la camisa y comprobando los bolsillos, el señor Caden no supo qué decir. El año anterior, Vicky se había demorado en sus brazos. Había sido difícil, pero viendo la retrospectiva, Vicky había llevado a Vicky Pulse a sofá, no había Vicky. Había ido derecha a él y se había sentado y le dicho, lo siento mucho, Vicky, revelando un globo demasiado hinchado y está mi madre. Él había llevado el traje de la teoría. El camino de Lady Salmón era un total distinto. Era una chica con talento de 20 alumnos de colegio seleccionando para sinopsis de talento, todo estando el único problema en una especie académico. Era un pequeño alterador. El comienzo de curso de un profesor que le había alterado por haber llevado la clase de literatura. Lo observa medio volar alar y tenía que decir, lleva una a ver películas de los hermanos sin tesis de unos almohadones pedorrones, enséñale los calcillos que puestos en los pequeños diablos, comiendo los perritos calcetines. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie en la tierra. Él distribuyó el colegio sometido a todos los alumnos en una tesis para decir quién tenía lento y quién no. A mí me podía inmunizar Leslie en su pelo. Me sacaba mucho más de quien mi estatua, tanto los había reemplazado. No, los dos había nacido con abundante pelo rubio, pero a mí me enseguida se me había caído para ser reemplazado muy a mi pesar para matar el color castaño desvanecido. Lady en mi camino había conservado el suyo y el calzado, así que especie de posición mítica era la única rubia de verdad de la familia. Pero una vez seleccionada como talentosa, se había visto obligada a vivir en el acuerdo activo. Encerrada en su dormitorio, leyó groseros libros, así que mientras estaba allí. Dios, soy Margaret. Ella, resistencia, débil muerte de Camus. Es posible que no entendería casi nada, pero él llevaba consigno a todas partes. Él logró que la gente, incluso los profesores, empezaran a dejarla tranquila. Lo que quiero decirles es que todos echamos de menos a Susie, dijo el señor Caden. Ella no respondió, era muy brillante talento. Ella sostuvo la mirada sin comprender. Ahora recae sobre ti. No tenía ni idea de qué decía, pero lo pareció que hace un pausa podía decir entender que estaba yendo a alguna parte. Ahora eres la única chica salmonada. ¿Sabes quién ha venido a verme esta mañana? El señor Caden. Se había reservado su gran final que estaba seguro de que funcionaría. El señor de Wilson había estado planteando entrenar equipo de chicas. Toda la idea era girar en torno a la visto. La buena era que tantas posibilidades como los chicos y creen que otras chicas podrían apuntar si tú das el primer paso que dices. El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Dijo que resultaría muy duro jugar fútbol en un campo que está en 6 metros de donde supone que asesinaron a su hermana. Gol. Señor Caden abrió la boca y la miró fijamente. ¿Algo más?, preguntó Leslie. No, el señor Caden en su mano seguía haciendo un acabado de comprender. Quiero que sepan mucho que lo sentimos todos, dijo. Llegó en la tarde primera clase, dijo ella. En momentos me recuerda un personaje de película del oeste. Estuvimos mi padre y veíamos juntos de la televisión entrada. Anoche siempre había hombre que después de disparar su pistola se llevaba a sus labios y soplaba el orificio. Leslie se levantó, salió despacio de la oficina del director Caden. Eso recorrió. Iban a ser su único momento de descanso. La secretaría estaba al otro lado de la puerta, los profesores de la parte delantera del aula, los alumnos en cada pupitre, nuestros padres en casa, policías visitan. No iba a venir abajo, lo observé, a las frases que repetía una vez dentro de su cabeza. Bien todo, yo también estaba muerta. Por eso era algo que ocurría continuamente. La gente moría. Al salir de la oficina pareció al mirar a la secretaría a los ojos, pero en realidad se concentró en la barba de labios mal, aplicando el
en el crepé de China, de 2 piezas, estómago de chaminar. En una casa esa noche se tumbó al suelo, se durmió y se estrabó los pies. Debajo de su escritorio hizo 10 tandas abdominales boca arriba y continuó, se colocó para reflexionar de brazos. No he dado hacia el señor chica de Witt. Le había explicado lo que había hecho Mariana con la cabeza levantada, sosteniendo como un alto mano, dando una palmada. Entre reflexión y reflexión, después de hacer 10, acercó su estantería para coger los libros pesados del diccionario y un almanaque del mundo. Trabajo de bices parado, le dieron los brazos y luego se concentró solo en un respirar, inspirar, expirar. Yo estaba sentada en el cenador de la plaza mayor de mi cielo, muestro a los vecinos de Holloway. Tenía cenador, yo había querido uno, y observé de ir y mi hermana. Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado a la puerta de la nevera un dibujo de Blue Clay en la casa gruesa, lineal azul, separada del aire de solo los días. Seguían observando cómo mi familia pasaba por delante de ese dibujo y me convencí de que la gruesa línea azul era el lugar real de intermedio donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la tierra. Quería adentrarme en el azul, levantaba las cercas de las crayolas del azul marino, del turquesa. El cielo a menudo me sorprendía a mí misma deseando cosas simples y la obtenía. Regalos envoltorios, peludos, perros, porque el parque se veía en el exterior de mi habitación, en mi cielo. Cada día corrían perros grandes, pequeños, perros de todas las razas. Cuando abría la puerta, los veía gordos y felices, delgados, peludos, esbeltos hasta sin pelo. Los pitbulls se tumbaban la espalda, las telillas, las hembras dilatadas, oscuras, suplicando a sus cachorros que se acercaran a succionarlas. Felices el sol, los bastantes trompezaban con sus orejas, avanzando un total parisinomal. Empujó con delicadeza los 4 traseros de los perros salchicha, los tobillos de los galgos, las cabezas de pequeños. Cuando Goldie caía con saxo tenor y sentía que la puerta debe estar en el parque, pues todos los perros se apresuraban a formar en coro, se sentaban sobre su cuarto trasero, aullaban. De pronto se abrían otra puerta y allí salían que vivían con compañeros. Yo también allá Goldie tocaba interpretis mientras se ponía el sol, bailábamos con los perros, todos juntos, los perseguíamos y ellos nos perseguían en vez y corríamos en un círculo, cola con cola. Llevábamos trajes lunares, trajes de flores, trajes de rayas y lisos. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba, la danza interrumpía, nos quedábamos inmóviles. La señora Beltmeyer, la antigua residencia de mi señor, sacaba entonces su violín. Goldie colocaba un pie, deslizaba sobre un instrumento de viento, y cuando tocaba su dúo, una mujer anciana, silenciosa, la otra apenas la niña, entre dos proporcionaban enloquecer consuelo esquiciándose. Poco a poco retiraban todos los bailarines. La canción resonaba hasta que Goldie la tocaba por última vez y la señora Beltmeyer, callada, ergumida, historia terminaba como giga. La casa dormía para entonces. Esa era mi velada musical.